El millonario odiaba los animales, hasta que el niño de la lavandera cubrió al gato mojado con su abrigo. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero en el caso de don Augusto Valladares, su inmensa fortuna había logrado comprar algo que él valoraba mucho más que la alegría: el silencio. Un silencio absoluto, pulcro, frío y sepulcral. Su mansión, una estructura imponente de estilo colonial rodeada de muros altos y rejas de hierro negro, se alzaba en la parte más exclusiva de la ciudad como una fortaleza impenetrable. Allí, el polvo no se atrevía a posarse sobre los muebles de caoba y el sol parecía entrar con permiso, iluminando pasillos tan brillantes que uno podía verse reflejado en el suelo de mármol. Pero aquel brillo era engañoso, porque en esa casa no había calor de hogar. Solo había reglas, horarios y un anciano con el corazón blindado contra cualquier tipo de afecto. Don Augusto, a sus 70 y tantos años, caminaba erguido, siempre vestido con trajes impecables de lino, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata que resonaba con un tac-tac-tac rítmico y autoritario cada vez que recorría sus dominios. Odiaba el desorden. Odiaba las sorpresas. Pero, por encima de todas las cosas, odiaba profundamente a los animales. Para él, un animal no era una creación de Dios digna de amor, sino una máquina de generar suciedad, pelos y ruido. Las bestias, en el monte, solía decir con una mueca de asco que le arrugaba aún más el rostro severo, y aquella regla era la ley suprema de su existencia. Y antes de seguir adentrándonos en los pasillos de esta historia que te prometo va a sacudir tus emociones y quizás te haga derramar alguna lágrima, te invito de corazón a suscribirte al canal. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es el motor que nos permite seguir trayéndote estas novelas cada día. Además, me encantaría saber quién está del otro lado escuchando. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas hoy, porque me gusta sentirlos cerca mientras narro. Ahora bien, volvamos a esa mañana gris que desató el inicio de todo. La obsesión de don Augusto por mantener su santuario libre de animales había llegado al límite de la crueldad apenas unos días atrás. El antiguo jardinero, un hombre bueno llamado don Jacinto, que llevaba años cuidando los rosales, cometió el imperdonable error de compartir su sándwich con un perro callejero que se había colado por una rendija del portón. El animal, flaco y tembloroso, apenas si se sostenía en pie. Augusto los vio desde el ventanal de su despacho en el segundo piso. No vio un acto de caridad, vio una traición a sus normas. Bajó las escaleras con una furia helada, despidió al jardinero en el acto y ordenó que echaran al perro a patadas. «Aquí no es un refugio de caridad», gritó, cerrando la puerta con tal fuerza que los cristales de la entrada vibraron. Desde ese día, la casa se sintió aún más vacía, más hostil. Fue en este contexto de tensión y tiranía donde apareció Elena. Elena era una mujer joven todavía, pero con la mirada cansada de quien ha luchado demasiadas batallas sola. Necesitaba el trabajo con desesperación. Las deudas se acumulaban y la vida no había sido amable con ella tras la muerte de su esposo. Pero Elena no venía sola. De su mano, aferrado a su falda gastada pero limpia, venía Mateo. Mateo era una contradicción viviente en aquel lugar gris. Era un niño de apenas 6 años, con el cabello rubio y revuelto, brillante como el oro viejo, y unos ojos grandes y curiosos que parecían querer devorarse el mundo. Vestía ropa humilde, un pantaloncito que ya le quedaba corto y unos zapatos que habían conocido tiempos mejores, pero su rostro tenía esa luz angelical que solo poseen los niños que, a pesar de la pobreza, han sido criados con amor infinito. Cuando cruzaron el imponente portón de hierro para la entrevista, Mateo apretó la mano de su madre. La mansión le parecía un castillo de esos cuentos que ella le leía, pero uno donde vivía el gigante malhumorado, no el príncipe. El jardín era perfecto, demasiado perfecto. No había ni una hoja fuera de lugar, ni un juguete olvidado, ni rastro de vida más allá de las plantas podadas con precisión quirúrgica. «Recuerda, Mateo», susurró Elena agachándose a su altura antes de tocar el timbre de servicio. «Tienes que portarte muy bien. El señor es especial. No toques nada.
No corras y, por favor, mi amor, trata de no hacer ruido. De esto depende que comamos este mes». El niño asintió solemne, con esa madurez prematura que adquieren los hijos de los pobres. Fueron recibidos por el ama de llaves, una mujer de rostro amable pero tenso, quien los condujo hasta el despacho donde don Augusto aguardaba. Al entrar, el olor a madera vieja y tabaco fino golpeó la nariz de Mateo. El anciano estaba sentado tras un escritorio inmenso, revisando unos documentos con una lupa. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. Dejó pasar unos segundos interminables, un viejo truco de poder para hacer sentir pequeños a los demás. Cuando finalmente alzó los ojos, su mirada no se posó en Elena, sino en el niño. Mateo sostuvo la mirada del anciano con inocencia, sin saber que estaba ante el ogro del que todos hablaban. Augusto frunció el ceño. Ver a un niño allí le provocaba una molestia en el pecho, una incomodidad antigua que prefería no analizar. Los niños, al igual que los animales, eran ruidosos, sucios e impredecibles. «No me gustan los niños en la casa», dijo Augusto con su voz grave y rasposa, ignorando el saludo de buenos días de Elena. «Rompen cosas y gritan». «Señor Valladares», intervino Elena rápidamente, con la voz temblorosa pero firme, apretando sus manos contra su delantal. «Le aseguro que Mateo es muy tranquilo. Se quedará en la casa de servicio al fondo del jardín mientras yo lavo y plancho. Ni siquiera notará que está aquí. Necesito este trabajo, señor. Soy muy buena en lo que hago, y le dejaré su ropa impecable, como a usted le gusta». Augusto se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa con lentitud, estudiando a la mujer. Veía la necesidad en sus ojos, esa desesperación silenciosa que él, desde su torre de marfil, despreciaba, pero entendía que era útil para conseguir obediencia absoluta. Luego, volvió a mirar al niño. Mateo le sonrió tímidamente. Fue una sonrisa fugaz, pequeña, pero tuvo el extraño efecto de irritar aún más al millonario. Le recordaba a una vulnerabilidad que él había extirpado de su vida hace décadas. «Está a prueba», sentenció Augusto, volviendo a sus papeles. «Pero escúcheme bien, mujer. Si escucho un grito, si veo un juguete tirado en mi jardín, o si ese niño se atreve a entrar a la casa principal sin permiso, se van los dos a la calle antes de que puedan parpadear. Y otra cosa más, aquí no se permiten mascotas, ni perros, ni gatos, ni pájaros, nada. Si veo que el niño atrae a algún animal callejero, el despido será inmediato. ¿Entendido?» «Entendido, señor. Muchas gracias. No se arrepentirá», respondió Elena, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Salieron del despacho bajo la mirada escrutadora del anciano. Mientras caminaban hacia la pequeña casita de servicio ubicada al final del vasto jardín, Mateo miró hacia atrás. Vio la silueta de don Augusto en la ventana, observándolos como un guardián celoso de su soledad. «Mami», susurró el niño. «Ese señor está triste». Elena suspiró, abriendo la puerta de la modesta habitación que sería su nuevo hogar. «No lo sé, mi amor, pero tiene mucho dinero y poca paciencia. Así que vamos a ser invisibles, ¿de acuerdo? Tú y yo, calladitos y juntitos». Lo que Elena no sabía, y lo que don Augusto ni siquiera sospechaba, era que la invisibilidad es imposible cuando se tiene un corazón tan grande como el de Mateo, y que esa prohibición sobre los animales, esa regla inquebrantable escrita en piedra por el millonario, estaba a punto de ser desafiada por el destino de la manera más tormentosa posible. Porque las nubes negras ya se estaban formando en el cielo, anunciando una lluvia que traería consigo mucho más que agua. Traería la prueba de fuego que cambiaría para siempre la vida en aquella mansión silenciosa. Los primeros días en la mansión de los Valladares transcurrieron bajo una calma tensa, como esa quietud pesada que precede a las grandes tormentas. Para Elena, la vida se redujo al cuarto de lavado, un espacio pequeño anexo a la casa de servicio, donde el olor a jabón neutro y el vapor de la plancha eran sus únicos compañeros constantes. Sus manos, enrojecidas por el agua caliente y el esfuerzo, trataban las camisas de lino de don Augusto con una delicadeza reverencial. Sabía que un solo pliegue mal hecho, una sola mancha ignorada, podía significar el fin de su empleo
y el regreso a la incertidumbre del hambre. Mientras tanto, para Mateo, aquel lugar era una jaula de oro. Un niño de 6 años es energía pura, es movimiento, es ruido y risas. Pero allí, bajo la sombra alargada de la casa grande, Mateo debía contener su naturaleza. Se pasaba las horas sentado en el escalón de la puerta trasera, jugando con piedritas o dibujando en la tierra con una rama seca, siempre vigilando que el ogro no apareciera. Sin embargo, la curiosidad infantil es una fuerza poderosa, a veces más fuerte que el miedo. Una tarde, mientras Elena luchaba con unas sábanas pesadas, Mateo se aventuró un poco más allá de los límites permitidos. El jardín principal era un espectáculo de precisión. Rosales alineados por colores, arbustos tallados en formas geométricas y un césped tan verde y parejo que parecía una alfombra artificial. Pero era un jardín triste. No había mariposas, ni pájaros cantando en las ramas bajas. El silencio de don Augusto parecía haber espantado incluso a la naturaleza. Escondido detrás de un seto de ligustros, Mateo vio al millonario salir a la terraza. Don Augusto caminaba con las manos en la espalda, inspeccionando sus dominios con ojo crítico. Se detuvo frente a una maceta, arrancó una hoja seca con un gesto de fastidio y la tiró al suelo, murmurando algo inaudible. Desde su escondite, Mateo no sintió el terror que su madre le había inculcado. Lo que sintió fue una extraña compasión. A sus ojos inocentes, aquel hombre rodeado de tanta belleza muerta se veía increíblemente pequeño. Mateo. El susurro urgente de su madre lo sobresaltó. Elena apareció detrás de él, con el rostro pálido, y lo jaló del brazo hacia la seguridad de la casita de servicio. «¿Qué te dije? Si te ve ahí, nos echa. ¿Acaso quieres que durmamos en la calle?» Ya dentro, a salvo de las miradas del patrón, Elena se dejó caer en una silla, con el corazón galopando. Mateo la miró con sus grandes ojos azules, confundido por tanto miedo. «Mami, no estaba haciendo nada malo», dijo el niño con voz suave. Solo lo miraba. «No lo mires, no te acerques, no respires cerca de él», sentenció Elena, acariciando el cabello rubio de su hijo con manos temblorosas. «Ese señor tiene el corazón de piedra, Mateo. No quiere a nadie. Yo creo que no es malo, mami», respondió el niño, con esa sabiduría simple que a veces tienen los pequeños. «Yo creo que solo está Su casa es muy solo». grande y no tiene a nadie con quien jugar. Elena lo abrazó fuerte, rogando al cielo que la inocencia de su hijo no fuera su perdición. Porque en esa mansión, la soledad no era una desgracia, era una ley impuesta. Y cualquier intento de romperla, cualquier acto de espontaneidad, era visto como una rebelión. Pero el destino, caprichoso como el clima, ya estaba preparando el escenario para que esa soledad fuera desafiada. El cielo, que había estado azul y despejado, comenzaba a tornarse de un gris plomizo, y el viento empezaba a silbar entre los árboles, anunciando que la tranquilidad estaba a punto de terminar. El cielo, que había estado amenazando con su negrura durante horas, finalmente se rompió. No fue una lluvia mansa, de esas que invitan a dormir la siesta. Fue un diluvio furioso, una cortina de agua helada que azotaba los cristales de la mansión como si quisiera romperlos para entrar. El viento aullaba entre los árboles centenarios del jardín, doblando sus ramas con violencia, mientras los truenos hacían vibrar el suelo. Don Augusto, seguro dentro de su fortaleza, observaba el espectáculo desde el gran ventanal de la biblioteca. Tenía una copa de brandy en la mano y una expresión de total indiferencia en el rostro. Le gustaban las tormentas. Le recordaban que, mientras el mundo fuera un caos, él permanecía intocable, seco y poderoso. Allí dentro, la temperatura era perfecta. La chimenea crepitaba suavemente y el silencio, su amado silencio, solo era interrumpido por el golpe lejano de la lluvia. Pero entonces, algo en el jardín llamó su atención. Un movimiento rápido, un destello de color entre el gris monótono del aguacero. Augusto entrecerró los ojos y se acercó más al cristal, limpiando el vaho con su pañuelo de seda. Allí abajo, cerca de la entrada de servicio, estaba el niño. Mateo. «¿Qué demonios hace ese muchacho afuera?»,
masculló Augusto sintiendo una punzada de irritación. Se va a enfermar y su madre faltará al trabajo para cuidarlo. Irresponsables. Mateo corría intentando cubrirse la cabeza con las manos, probablemente regresando de tirar la basura o de algún mandado inoportuno. Pero de repente, el niño se detuvo en seco. Se frenó en medio de un charco enorme, ignorando el agua que ya le empapaba los zapatos. Se agachó, hundiendo las rodillas en el barro sin importarle nada, y miró fijamente algo que había en el suelo, casi oculto entre las raíces de un arbusto. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, si sientes esa angustia por lo que va a pasar, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si amas a los animales tanto como yo. Y, por favor, suscríbete al canal para no perderte las próximas partes, porque tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Desde su altura, Augusto vio lo que el niño veía. Era un bulto pequeño, sucio y mojado. Un gatito. Apenas un cachorro, famélico y empapado hasta los huesos, que maullaba sin sonido, con la boca abierta en un grito mudo de auxilio, arrastrándose torpemente por el lodo, incapaz de luchar contra la fuerza de la tormenta. Cualquier otra persona, o al menos cualquier persona sensata, según el criterio del millonario, habría seguido de largo. Era solo un animal callejero, uno de tantos que no sobrevivían al invierno. Es la ley de la vida, pensó Augusto. Pero Mateo no conocía esa ley cruel. Lo que el millonario vio a continuación lo dejó con la copa a medio camino de los labios. El niño, que llevaba puesto un abrigo azul marino, probablemente su único abrigo bueno, el que su madre cuidaba como oro en paño para los domingos, empezó a desabotonárselo con manos torpes por el frío. «No seas estúpido», susurró Augusto casi sin darse cuenta de que estaba hablando solo. Mateo se quitó el abrigo. La lluvia helada golpeó inmediatamente su pequeña camiseta blanca pegándola a su cuerpo delgado. El niño se estremeció violentamente. Un espasmo que Augusto pudo ver incluso desde la distancia. Pero no corrió a refugiarse. En cambio, extendió el abrigo sobre el barro y con una delicadeza infinita, levantó al gatito moribundo. Lo envolvió en la tela gruesa y seca, protegiéndolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo, mientras él se quedaba expuesto a la furia del temporal, recibiendo el impacto de cada gota gélida en su propia piel. Abrazando el bulto contra su pecho para darle su propio calor corporal, Mateo se puso de pie y corrió hacia la zona de lavandería, desapareciendo de la vista. Augusto se quedó inmóvil frente a la ventana. El brandy en su mano ya no le apetecía. Sentía una molestia extraña en el estómago, algo que no era indigestión, sino una especie de nudo apretado. Había visto actos de valentía en su vida, sí, pero siempre por interés, por gloria o por dinero. Lo que acababa de ver era absurdo, irracional. Arriesgar la salud propia por una bestia sucia. «Tonterías», dijo en voz alta, dándose la vuelta para regresar al fuego de la chimenea. Pero por primera vez en años, el calor del fuego no fue suficiente para quitarle el frío que se le había metido en los huesos al ver al niño tiritar. La imagen de ese abrigo envolviendo al animal se le quedó grabada en la retina, una mancha de humanidad en su mundo perfecto y aséptico. Y aunque intentó volver a su lectura, sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia el lugar donde un niño pobre había demostrado ser inmensamente más rico de espíritu que el dueño de toda esa mansión. Dentro del cuarto de lavado, el ruido de la lluvia se sentía un poco más lejano, amortiguado por el zumbido constante de la secadora industrial. El aire allí era cálido y olía a suavizante de flores, un contraste brutal con el frío que calaba los huesos de Mateo. El niño estaba sentado en un rincón oscuro, detrás de una pila de cestas de ropa sucia, temblando incontrolablemente. Sus labios tenían un tono violáceo y sus dientes castañeteaban, pero él apenas lo notaba. Toda su atención estaba centrada en la pequeña caja de cartón que había improvisado como refugio. Allí, envuelto en el abrigo de lana azul que ahora estaba arruinado por el barro, descansaba el gatito. Era una criatura diminuta, un manojo de pelos negros y blancos pegados al cuerpo, que respiraba con dificultad. Mateo, con las manos heladas, acariciaba la cabecita del animal con una ternura infinita. «No tengas miedo»,
susurraba el niño, con la voz quebrada por un estornudo. Ya estás a salvo. Aquí no te va a mojar la lluvia. Elena entró en ese momento, cargando una bandeja con la cena. Al ver a su hijo encogido en el rincón, su instinto maternal se disparó. ¡Mateo!, exclamó, dejando la bandeja sobre la mesa de planchar y corriendo hacia él. Estás helado, mi amor. Estás empapado. ¿Por qué no te cambiaste la ropa como te dije? Elena comenzó a desvestirlo frenéticamente para ponerle un pijama seco, frotando sus bracitos fríos para que entrara en calor. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil, un miau casi imperceptible que salía de detrás de las cestas. Se detuvo en seco, con el pijama a medio poner. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y vio en ellos una súplica desesperada. «Por favor, mami, no te enojes», suplicó el niño, interponiéndose entre ella y la caja. Se estaba muriendo. No podía dejarlo ahí. Elena apartó las cestas y vio al animal. El pánico le cerró la garganta. Sabía que aquello era una sentencia de despido si don Augusto se enteraba, pero al ver la carita sucia del gato y la devoción en los ojos de su hijo, no tuvo corazón para echarlo a la tormenta. «Mateo, si el señor se entera, nos mata», susurró ella aterrada. «Tienes que comer algo caliente». Esa noche Mateo apenas probó su sopa. Cuando su madre se dio la vuelta para seguir trabajando, el niño, sacrificando su propia hambre, mojó trozos de pan en la leche tibia y se los dio al gatito, que comió con desesperación. Mateo sonreía, olvidando su propia fiebre incipiente, feliz de ver que la vida volvía al pequeño cuerpo del animal. Pero en la casa grande, la paz no reinaba. Don Augusto no podía concentrarse. La imagen del niño en la lluvia se le había metido en la cabeza como una astilla. Y, peor aún, su obsesión por el orden le decía que algo estaba fuera de lugar. Su instinto de sabueso, ese que le había servido para amasar su fortuna, le alertaba de una presencia intrusa. «No voy a permitir desorden», masculló, tomando su bastón. Bajó las escaleras con paso firme. Cruzó el pasillo de servicio que conectaba la mansión con el área de lavado. El sonido de su bastón, tac, 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 resonó en el corredor como los pasos de un verdugo. Abrió la puerta del cuarto de lavado sin llamar. El golpe seco de la madera contra la pared hizo que Elena diera un salto y soltara la plancha. «Buenas noches, señor. Yo no lo esperaba», tartamudeó ella, tratando de ocultar el rincón donde estaba Mateo con su cuerpo. Augusto no respondió. Entró despacio, olfateando el aire. Debajo del aroma a jabón había algo más, un olor terroso, húmedo, olor a calle. Sus ojos de águila escanearon el lugar y se detuvieron en el suelo. Allí, sobre las baldosas blancas inmaculadas, había pequeñas huellas de barro que no habían sido limpiadas del todo. Huellas de zapatos de niño, y al lado, una mancha oscura y húmeda. Caminó hacia el rincón. Elena se apartó, temblando, sabiendo que no podía detenerlo. Augusto movió una cesta con la punta de su bastón, y allí quedó expuesto el crimen. El abrigo azul, sucio y hecho un ovillo, y asomando de él, la cola de un gato callejero. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Augusto miró al animal, luego miró a Mateo, que lo observaba con ojos febriles pero desafiantes desde el suelo. «Te dije». La voz de Augusto salió baja, peligrosa, vibrando con una furia contenida. «Que en mi casa no quería bestias». El gato, asustado por la presencia del extraño, soltó un bufido débil. Eso fue el detonante. La cara de Augusto se enrojeció de ira. No era solo el gato. Era la desobediencia, la suciedad, la invasión de su santuario. Se sentía burlado en su propia casa por la caridad estúpida de un niño pobre. «¡Fuera!», bramó Augusto, haciendo retumbar las paredes. «Quiero esa inmundicia fuera de mi casa ahora mismo, y preparen sus maletas, porque mañana a primera hora no quiero verlos aquí». La sentencia había sido dictada. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que acababa de estallar dentro de esas 4 paredes. Elena sintió que el mundo se le venía encima.
Las palabras de don Augusto resonaron en el pequeño cuarto de lavado como una sentencia de muerte. ¿Irse? ¿A la calle? En medio de esa tormenta y sin un centavo en el bolsillo. El pánico la hizo reaccionar instintivamente. Se lanzó a los pies del millonario, ignorando toda dignidad, aferrándose al borde de su pantalón perfectamente planchado con manos temblorosas. «¡No, por favor, don Augusto! ¡Se lo suplico!», gritó Elena con las lágrimas brotando a borbotones. «¡No nos eche! No tenemos a dónde ir. Mi hijo está enfermo, no puede estar en la calle con este frío. Le prometo que sacaré al animal ahora mismo. Lo tiraré lejos, pero no nos quite el trabajo, por el amor de Dios». Don Augusto retrocedió un paso, haciendo una mueca de disgusto al sentir el contacto físico. Odiaba las escenas dramáticas, odiaba las lágrimas de los pobres, porque siempre le parecían una manipulación para ablandar su voluntad. «¡Suélteme!», ordenó, golpeando el suelo con su bastón cerca de las manos de la mujer para asustarla. Las reglas fueron claras desde el primer minuto. Cero tolerancia. Usted trajo inmundicia a mi casa, y su hijo desobedeció mis órdenes directas. No hay nada más que hablar. Elena sollozó, tapándose la cara con las manos, derrotada. Pero entonces sucedió lo impensable. Mateo, que hasta ese momento había estado temblando en el rincón, con la fiebre pintando 2 manchas rojas en sus mejillas pálidas, se puso de pie. No era más alto que la cintura del anciano. Sus piernas flaqueaban y le castañeteaban los dientes. Pero había un fuego en sus ojos que no era solo producto de la enfermedad. El niño caminó tambaleándose hasta colocarse entre su madre y el millonario. Levantó la barbilla, mirando directamente a los ojos fríos de Augusto. «No grite a mi mamá», dijo Mateo. Su voz era un hilo delgado, pero cargado de una valentía que dejó paralizado al anciano. Augusto lo miró, incrédulo. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle así. «¿Qué has dicho, mocoso?», gruñó Augusto, inclinándose sobre él como una torre amenazante. «Dije que no le grite», repitió el niño respirando con dificultad. «Y no saque al gato. Él no tiene la culpa de tener frío». «Ese animal es basura», escupió Augusto. «Y tú eres un niño malcriado que ha ensuciado mi propiedad». Mateo negó con la cabeza, y entonces soltó la frase que golpearía el pecho de Augusto como un martillazo invisible. Señaló el abrigo sucio y mojado que envolvía al animal y dijo: «Él tiene más frío que yo, señor. Yo tengo a mi mamá, pero él no tiene a nadie. Si lo saca afuera se muere, y eso no es justo». El tiempo pareció detenerse en el cuarto de lavado. Augusto se quedó petrificado. Esas palabras: «no es justo». Y esa mirada. Por un segundo, el rostro sucio y febril de Mateo se desdibujó y Augusto vio otro rostro. Vio a Julián, su propio hijo, hacía 40 años, mirándolo con esa misma decepción, con esos mismos ojos azules llenos de reproche cuando él, en un ataque de ira, había regalado a su perro. Ese recuerdo, enterrado bajo capas de amargura y años de soledad, emergió con una fuerza brutal, cortándole la respiración. La mano con la que sostenía el bastón tembló ligeramente. El niño no le tenía miedo. El niño lo estaba juzgando, y en ese juicio, el poderoso millonario era el ser más pequeño de la habitación. Augusto carraspeó, tratando de recuperar su postura dominante. Pero algo se había roto, una grieta minúscula en su armadura de hielo. No podía echar a un niño enfermo a la tormenta. No esa noche. Su conciencia, esa que creía muerta, le dio un pinchazo agudo. «Levántese, mujer», dijo finalmente, con la voz ronca, desviando la mirada del niño. «Dejen de llorar, me dan dolor de cabeza». Elena se levantó despacio, limpiándose las lágrimas, sin entender qué pasaba. «Escuchen bien», sentenció Augusto, recuperando su tono severo, pero sin la furia asesina de antes. «No voy a ser el monstruo que echa a un niño con fiebre a la lluvia. Se pueden quedar esta noche, pero esta es mi última palabra. Ese animal desaparece al amanecer». Augusto señaló al gato con su dedo índice, como dictando una sentencia inapelable. «Mañana, cuando salga el sol, quiero esa cosa fuera de mis terrenos. Si el gato sigue aquí a las 7 de la mañana,
Ustedes se van con él. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Mientras caminaba de regreso a la mansión principal bajo la lluvia que no cesaba, don Augusto se llevó la mano al pecho. El corazón le latía demasiado rápido. La mirada de aquel niño lo había desarmado, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Les había dado una tregua, sí, pero el destino tenía otros planes para esa noche, planes que ni el dinero ni la autoridad de Augusto podrían controlar. La noche cayó sobre la finca Valladares no como un manto de paz, sino como una losa pesada y asfixiante. Mientras la tormenta afuera comenzaba a perder fuerza, transformándose en una llovizna persistente y gris, dentro de la pequeña casa de servicio se desataba una batalla silenciosa y desesperada. Mateo empeoraba por minutos. Elena no se había separado de su lado ni un instante. Lo que había comenzado como unos escalofríos por el frío de la tarde, ahora se había convertido en una fiebre voraz que consumía el pequeño cuerpo del niño. Mateo ardía. Su piel estaba tan caliente al tacto que Elena sentía miedo solo de rozarla. «Mami, tengo frío, mucho frío», gemía el niño entre dientes, aunque su frente estaba empapada en sudor. Elena corría de un lado a otro, mojando paños en agua fresca para ponérselos en la cabeza, pero el calor los secaba en cuestión de minutos. Buscó en su bolso, sacudiéndolo sobre la mesa con desesperación, pero solo cayeron unas pocas monedas y pelusas. No tenía dinero para un médico, y menos para uno que viniera de urgencia a esas horas de la madrugada en una zona tan exclusiva. Estaba sola, completamente sola contra la enfermedad que amenazaba con llevarse lo único que le daba sentido a su vida. «Aguanta, mi amor. Por favor, aguanta», susurraba ella, ahogando sus propios sollozos para no asustarlo. En su delirio, Mateo no pedía agua ni llamaba a su madre. Sus palabras, arrastradas y confusas, eran para el pequeño intruso. El gatito. «Mami, que no se moje. Tápalo». El animal, que había permanecido quieto en su caja bajo la mesa, parecía entender la gravedad de la situación. No dormía. Sus ojos amarillos, brillantes en la penumbra, estaban fijos en el niño que se retorcía en la cama. Los animales tienen un sexto sentido para la muerte y el dolor. Perciben cuando la vida de alguien pende de un hilo. En un momento de descuido, cuando Elena fue a la cocina a buscar más agua, dejó la puerta entreabierta para que corriera un poco de aire. El gatito salió de su caja. Pero no huyó hacia la libertad del jardín, ni buscó refugio bajo algún mueble. Con una determinación extraña en un ser tan pequeño, el animal se deslizó hacia la noche húmeda. Cruzó el jardín embarrado. Sus patas se hundían en el lodo, y su cuerpo, aún débil, temblaba con el frío nocturno. Pero siguió avanzando, guiado por un instinto superior, directo hacia la única fuente de luz que quedaba encendida en toda la propiedad. La ventana del despacho de la mansión principal. Llegó hasta la imponente puerta de roble macizo, esa entrada prohibida para los sirvientes y mucho más para las bestias. El gatito se alzó sobre sus patas traseras y comenzó a rascar. Rask, rask, rask. El sonido era pequeño, insignificante, comparado con la inmensidad de la casa. Pero en el silencio sepulcral que reinaba en la mansión de don Augusto, aquel ruido rítmico y persistente resonaba como un grito. Miau, miau. Era un maullido roto, insistente. No era el maullido de un gato pidiendo comida. Era una llamada. Dentro de la casa, don Augusto, que no había podido pegar ojo dando vueltas en su cama atormentado por la culpa, escuchó el sonido. Se tensó. Sabía lo que era. Era esa inmundicia que había ordenado desaparecer. Pero había algo en ese sonido, una urgencia que le erizó la piel. El gato no se estaba yendo. Estaba tocando a su puerta. Y mientras el millonario intentaba ignorarlo, en la casa del fondo, la respiración de Mateo se hacía cada vez más lenta, como una vela que está a punto de apagarse por falta de aire. Don Augusto intentó cubrirse la cabeza con la almohada, pero aquel rask, rask, rask en la puerta principal retumbaba en su conciencia más fuerte que un cañonazo. No era solo un ruido, era un reclamo.
En la soledad de su habitación, rodeado de lujos que no le daban calor, la imagen de Mateo temblando bajo la lluvia se superponía con la de su propio hijo, Julián, muerto hacía tantos años. El pasado y el presente se mezclaban en una danza dolorosa que no le permitía cerrar los ojos. «¡Maldita sea!», exclamó, lanzando las sábanas de seda a un lado. Se puso su bata de terciopelo y bajó las escaleras azancadas, decidido a espantar al animal de una vez por todas. «Esta vez lo echaré yo mismo a la calle», pensaba, tratando de avivar su propia ira para no sentir la culpa. Abrió la pesada puerta de roble con un tirón violento. «¡Largo de aquí!», gritó hacia la oscuridad, pero el gato no huyó. Allí estaba, una pequeña bola de pelo mojado, mirándolo con esos ojos grandes y brillantes. No bufó, no corrió. Al ver al hombre, el animal maulló con fuerza. Dio unos pasos hacia el jardín y se detuvo, girando la cabeza para asegurarse de que Augusto lo miraba. Luego, corrió un poco más hacia la casa de servicio y volvió a detenerse, maullando de nuevo. Augusto frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo esa bestia? El gato regresó hasta sus pantuflas, le dio un toque rápido con la pata en el tobillo, un gesto de una audacia impensable, y volvió a correr hacia la oscuridad. «Me está guiando», murmuró Augusto, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento nocturno. Sin pensarlo dos veces, y olvidando que llevaba puestas sus finas pantuflas de descanso, el millonario bajó los escalones y se adentró en el barro. Siguió al animal. El gato corría, se detenía, esperaba y seguía. Al llegar a la casita de servicio, la puerta estaba entreabierta. Desde dentro no se oía nada, y ese silencio era lo más aterrador de todo. Augusto empujó la puerta, y la escena que encontró lo golpeó en el alma. Elena estaba arrodillada junto a la cama, con la cabeza apoyada en el pecho del niño, sollozando en silencio, vencida por la desesperanza. Mateo yacía inmóvil, con la piel grisácea y los labios secos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Augusto, aunque ya sabía la respuesta. Elena alzó la vista, con los ojos hinchados y rojos. Ni siquiera tuvo fuerzas para asustarse por ver a su patrón allí. «Se me va, señor», susurró con un hilo de voz que partía el corazón. «No despierta. Está ardiendo y ya casi no respira. No tengo a quien pedirle ayuda. Se me muere mi niño». Augusto se acercó. Puso su mano grande y vieja sobre la frente de Mateo. Quemaba. Era un incendio. El niño apenas inhalaba aire, con un silbido preocupante en el pecho. «Y tú, que me escuchas, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías dado la vuelta para llamar a una ambulancia y esperar, o habrías actuado con el corazón? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque lo que Augusto hizo a continuación nos demuestra que nunca es tarde para redimirse. En ese instante, el hombre de hielo se derritió. Augusto no vio a un hijo de sirvienta, no vio a un intruso. Vio a un niño inocente que había enfermado por salvar a una vida más pequeña que la suya. Vio valentía. Y sintió un terror absoluto a que la muerte volviera a ganarle la partida en su propia casa. «¡No se va a morir!», rugió Augusto con una autoridad que hizo temblar las ventanas. Sin importarle su espalda dolorida, ni su bata de terciopelo, ni el barro, don Augusto se inclinó y tomó a Mateo en sus brazos. El niño pesaba muy poco, era frágil como un pájaro. La cabeza rubia de Mateo cayó inerte sobre el hombro del millonario, manchando la tela cara con sudor y suciedad. «Señor», gritó Elena, poniéndose de pie, atónita. «Abra la puerta del coche, mujer. Muévase», ordenó él, caminando con paso firme y veloz hacia el garaje, apretando al niño contra su pecho como si quisiera transferirle su propia vida. «Vamos al hospital ahora mismo. Nadie se muere en mi guardia». El gato, desde el umbral de la puerta, los vio partir. Se sentó bajo la lluvia, lamiéndose una pata, como un guardián que ha cumplido su misión. Augusto Valladares, el hombre que odiaba ensuciarse, corría ahora bajo la llovizna con un niño pobre en brazos, sin saber que en ese abrazo desesperado no estaba salvando solo a Mateo,
sino que se estaba salvando a sí mismo. La sala de espera de la clínica privada era un lugar de un blanco cegador, silenciosa y fría, muy distinta al caos de barro y lluvia que habían dejado atrás en la mansión. Don Augusto, que había usado su influencia y su tarjeta de crédito ilimitada para movilizar a los mejores especialistas de la ciudad a las 3 de la mañana, estaba sentado en un sillón de cuero, con la mirada perdida en el patrón del suelo. A su lado, Elena rezaba en voz baja, con un rosario barato entre los dedos, con la angustia de una madre que espera el veredicto final. Pero la mente de Augusto no estaba allí. Mientras observaba a esa mujer humilde aferrarse a la fe, su memoria viajó 40 años atrás, a un tiempo que había sellado bajo 7 llaves en el sótano de su alma. Pocos sabían que Augusto Valladares no siempre había sido un hombre de hielo. Alguna vez fue padre. Su hijo, Julián, tenía la misma edad que Mateo, los mismos rizos rebeldes y esa misma risa capaz de iluminar una habitación oscura. Augusto lo amaba con locura, pero era un amor estricto, un amor que buscaba la perfección. Quería que su hijo fuera un hombre fuerte, ordenado, un líder. El recuerdo le golpeó con la fuerza de una bofetada. Una tarde de verano, Julián había llegado a casa con un perro callejero, un animal pulgoso y sucio que había encontrado en el parque. «Papá, mira, tiene hambre. Se va a quedar con nosotros», había dicho el niño con los ojos brillantes de ilusión. Pero Augusto, obsesionado con la limpieza de sus alfombras persas y el orden de su vida inmaculada, dijo que no. Fue implacable. «Ese animal es un foco de infecciones, Julián. Aquí no entran bestias». Recordó cómo arrancó al perro de los brazos de su hijo, ignorando sus llantos, sus súplicas, ese grito desgarrador de «Papá, por favor». Mandó al chofer a llevarse al animal lejos, muy lejos, para que no pudiera volver. Julián dejó de hablarle durante una semana de silencio en la casa. Augusto pensó que le estaba enseñando una lección de carácter, que el niño entendería con el tiempo que el orden estaba por encima de los caprichos sentimentales. Pero Julián nunca tuvo tiempo de entenderlo. 2 meses después, una meningitis fulminante se llevó a su hijo en menos de 3 días. La casa quedó, por fin, perfectamente ordenada. Sin juguetes en el suelo, sin huellas de barro, sin risas y sin llantos. Un silencio perfecto y eterno. Y en medio de ese duelo insoportable, lo que más atormentaba a Augusto por las noches no era la muerte en sí, sino el recuerdo de haberle negado a su hijo esa última alegría. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que las manchas en la alfombra se podían limpiar. Pero el vacío en el corazón era permanente. Desde entonces, Augusto odió a los animales. No porque fueran sucios, sino porque eran el recordatorio viviente de su mayor error. Cada vez que veía a un perro o a un gato, veía la cara de Julián llorando. Odiaba esa inocencia porque le dolía. Construyó una muralla de frialdad para no volver a sentir jamás esa vulnerabilidad, hasta esta noche. Ver a Mateo temblando, dispuesto a morir de frío por salvar a un gato, fue como ver a Julián regresando de la tumba para darle una segunda oportunidad. Mateo había hecho lo que Julián no pudo, desafiar la autoridad por amor. Y Augusto, al salvar al niño, estaba intentando desesperadamente salvarse a sí mismo de los fantasmas que lo acosaban. «Señor Valladares». La voz de un médico interrumpió sus pensamientos. Augusto se levantó de golpe, sintiendo que las piernas le fallaban por primera vez en su vida. Elena se puso de pie a su lado, conteniendo el aliento. «El niño es fuerte», dijo el doctor con una sonrisa cansada. «La neumonía es grave, pero llegamos a tiempo. Los antibióticos intravenosos están funcionando. Ha bajado la fiebre y está descansando. Va a vivir». Elena soltó un grito ahogado y se cubrió la cara, llorando de alivio. Augusto sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. No dijo nada. Solo asintió, con los ojos extrañamente brillantes, y se volvió hacia la ventana para que nadie viera que el ogro también sabía llorar. Miró su reflejo en el cristal oscuro. Ya no veía al magnate todopoderoso. Veía a un viejo cansado que acababa de recibir un regalo inmerecido. «Gracias, señor».
Gracias por salvar a mi hijo, sollozó Elena, intentando besarle la mano. Augusto retiró la mano con suavidad, no con asco. No me agradezcas, Elena, dijo con la voz ronca. Tu hijo me ha enseñado hoy más de lo que yo he aprendido en 70 años. Ahora ve con él. Yo me encargaré de todo aquí. Y mientras Elena corría a la habitación, Augusto se quedó solo en el pasillo. Pensó en el gato, ese pequeño mensajero del destino que seguía en su mansión. Por primera vez, la idea de volver a casa y encontrar pelos en el sofá no le pareció una pesadilla, sino una promesa de que la vida, con todo su desorden y suciedad, había vuelto a entrar en su mundo. El regreso a la mansión Valladares fue muy distinto a aquella llegada gris y temerosa de hacía unas semanas. Esta vez, el sol brillaba alto en el cielo, haciendo resplandecer las gotas de lluvia que aún quedaban en las hojas de los árboles como si fueran diamantes. El coche de lujo de don Augusto se detuvo frente a la entrada principal, no en la de servicio. El chófer abrió la puerta, pero fue el propio Augusto quien ayudó a bajar a Mateo, envolviéndolo en una manta suave para protegerlo del viento fresco. Elena miraba todo con ojos desorbitados, sin terminar de creerse el cambio. Temía que, una vez pasado el susto de la muerte, el ogro volviera a habitar el cuerpo del patrón. Pero cuando entraron al gran vestíbulo, ocurrió algo que disipó todas sus dudas. ¡Miau! El maullido resonó desde lo alto de la escalera de mármol. Allí estaba el pequeño gatito, ya seco, con el pelaje esponjoso aunque todavía algo desaliñado, mirándolos con curiosidad. «¡Gatito!», exclamó Mateo con voz débil pero llena de alegría, extendiendo los brazos. Elena se tensó. El gato estaba dentro de la casa principal. Seguramente se había colado por algún descuido. Esperó el grito de Augusto, la orden de sacarlo a escobazos. Pero el grito nunca llegó. Don Augusto miró al animal y, por primera vez en décadas, una sonrisa genuina, aunque oxidada por la falta de uso, curvó sus labios. «Parece que alguien te estaba esperando, muchacho», dijo el anciano. «Y creo que ese animal se ha ganado el derecho de estar aquí. Fue él quien nos avisó. Si no fuera por sus maullidos en mi puerta, quizás hoy no estaríamos contando esta historia». Mateo abrazó al gatito, hundiendo la cara en su pelo suave. «Se llamará Milagro», dijo el niño, «porque mami dice que es un milagro que estemos aquí». «Milagro será, entonces», sentenció Augusto. A partir de ese día, la mansión sufrió una transformación radical. No fue una reforma de albañilería, sino una reforma del alma. Las cortinas pesadas que siempre estaban cerradas se abrieron de par en par, dejando que la luz inundara los salones. Y las reglas inquebrantables de don Augusto empezaron a caer una tras una, como fichas de dominó. La imagen más impactante, la que hacía que las otras empleadas se persignaran de asombro, era ver a don Augusto sentado en su sillón de lectura favorito, un mueble de terciopelo francés carísimo, leyendo el periódico, mientras Milagro dormía plácidamente hecho un ovillo sobre sus piernas. Antes, una sola mota de polvo en ese sillón hubiera causado un despido. Ahora, los pelos de gato eran vistos como condecoraciones de cariño. Mateo, ya recuperado, corría por los pasillos que antes eran tumbas de silencio. Su risa rebotaba en las paredes y llenaba la casa de vida. Y Augusto, lejos de molestarse, dejaba la puerta de su despacho abierta para verlo pasar. A menudo llamaba al niño para enseñarle cosas, cómo funcionaba su vieja brújula, las historias de los libros antiguos de la biblioteca, o simplemente para compartir unas galletas de mantequilla a media tarde. Se formó una extraña y hermosa familia. El viejo millonario, la lavandera humilde, el niño de luz y el gato callejero. Elena veía cómo el rostro de su patrón rejuvenecía. Las arrugas de amargura se suavizaban y sus ojos habían recuperado un brillo que ella no había visto jamás. Augusto ya no era el hombre rico y solo. Era un abuelo postizo que había encontrado una segunda oportunidad para amar. Pero la felicidad, cuando es tan pura, suele despertar la envidia de los corazones oscuros. Los rumores sobre la locura de don Augusto no tardaron en salir de los muros de la mansión. Las habladurías viajaron rápido, de boca en boca,
hasta llegar a oídos de quien menos debía escucharlas: Roberto, el sobrino lejano de Augusto. Roberto era un hombre de 40 años, ambicioso, endeudado hasta el cuello por negocios turbios y apuestas, que llevaba años esperando impacientemente la muerte del viejo avaro para heredar su fortuna. Cuando le contaron que Augusto había metido a una sirvienta cazafortunas y a su hijo bastardo en la casa principal, y que trataba a un gato callejero como a un rey, la sangre le hirvió de codicia y miedo. «Se ha vuelto senil», dijo Roberto, colgando el teléfono con rabia mientras se servía un whisky barato en su apartamento desordenado. «Esa mujer le está lavando el cerebro para quedarse con mi herencia. Pero esto se acaba ahora». Roberto miró su reflejo en el espejo, ajustándose la corbata con una mueca cruel. Tenía un plan. No iba a permitir que un niño pobre y un gato sarnoso le robaran los millones que, según él, le pertenecían por derecho de sangre. La paz en la mansión Valladares tenía los días contados, porque el lobo estaba a punto de llamar a la puerta, disfrazado de familia preocupada. La felicidad en la mansión Valladares era tan frágil como una copa de cristal, y el golpe que amenazaba con romperla llegó una tarde de martes, disfrazado de visita familiar. Un coche deportivo rojo, ruidoso y vulgar, derrapó en la entrada de grava, rompiendo la sinfonía de los pájaros que ahora habitaban el jardín. Del vehículo bajó Roberto, el sobrino de Augusto. Vestía un traje caro pero arrugado, y despedía un fuerte olor a colonia barata y tabaco rancio. Tenía la sonrisa fácil de los estafadores y los ojos inquietos de quien siempre está buscando qué llevarse. Augusto lo recibió en el salón, con Milagro dormido en su regazo, y Mateo dibujando en la alfombra a sus pies. La escena, tan doméstica y tierna, provocó una mueca de repulsión inmediata en Roberto. «Tío Augusto», exclamó, abriendo los brazos con una falsedad teatral. «Qué alegría verte. Me habían dicho que estabas... bueno, que no estabas bien. Pero veo que has convertido la casa en un zoológico y una guardería». Augusto acarició el lomo del gato sin levantarse. «Estoy mejor que nunca, Roberto. ¿A qué debemos el honor? No sueles venir a menos que necesites dinero». Roberto soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué cosas tienes, tío? Vengo a ver cómo estás, a protegerte». «Se dicen cosas feas en el pueblo, que una sirvienta se ha aprovechado de tu vejez, que te están sacando el dinero». En ese momento, Elena entró con una bandeja de té. Al ver a Roberto, sintió un escalofrío. El hombre la miró de arriba a abajo con desprecio, como si fuera una mancha en la tapicería. «Así que esta es la famosa Elena», dijo Roberto, acercándose demasiado a ella, invadiendo su espacio personal. «Tienes cara de mosquita muerta, pero ya sabemos que las más calladas son las peores». «Roberto, basta». La voz de Augusto sonó como un látigo. «En esta casa se respeta a todos. Si has venido a insultar, ahí tienes la puerta». El sobrino retrocedió, fingiendo ofensa, pero su mente ya estaba maquinando. Se dio cuenta de que el viejo estaba totalmente hechizado por esa gente. Las palabras no bastarían. Necesitaba pruebas. Necesitaba un crimen. Aprovechando que Augusto fue al baño y Elena regresó a la cocina, Roberto puso su plan en marcha. Sus ojos de buitre se posaron sobre una pequeña reliquia familiar que Augusto tenía sobre la chimenea. Un reloj de bolsillo de oro macizo con incrustaciones de rubíes, una pieza invaluable. Con un movimiento rápido de prestidigitador, Roberto lo tomó. Miró a Mateo, que seguía concentrado en sus dibujos, ajeno a la maldad de los adultos. Roberto se acercó sigilosamente a la cesta donde dormía Milagro, cuando no estaba con Augusto. Levantó el cojín y escondió el reloj allí, entre los juguetes del gato y una bufanda de Mateo. Minutos después, el escándalo estalló. «¡Me han robado!», gritó Roberto fingiendo indignación. «Tío, el reloj del abuelo. Estaba aquí hace un momento y ha desaparecido». Augusto volvió al salón, con el ceño fruncido. «Nadie roba en esta casa, Roberto. Debes haberlo movido sin querer». «No, tío. Te digo que son ellos», señaló hacia la cocina. «Esas personas son unas muertas de hambre». «¿Crees que van a tener oro a la mano y no lo van a tomar? Hay que registrarlos». Elena salió de la cocina, pálida, con Mateo agarrado a sus piernas.
Nosotros no hemos tocado nada, señor Augusto. Se lo juro por mi vida, dijo ella llorando. Palabras baratas, escupió Roberto. Vamos a ver qué esconden sus mascotas. Sin esperar permiso, Roberto fue directo a la cesta del gato. Con un gesto dramático, volcó la cesta sobre el suelo. El reloj de oro cayó con un ruido sordo sobre la madera, rodando hasta los pies de Augusto. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto sonrió con triunfo, una sonrisa cruel y afilada. «Ahí lo tienes, tío», gritó señalando la prueba. «El gato, el niño, trabajan juntos. El animal se lleva las cosas brillantes y el niño las esconde. Son unos ladrones profesionales. Míralos. Te han estado engañando todo este tiempo para desvalijarte». Elena cayó de rodillas, sollozando, incapaz de defenderse ante una evidencia tan abrumadora. Mateo, asustado por los gritos, abrazó al gato protectoramente. Augusto se quedó inmóvil, mirando el reloj en el suelo y luego mirando a su sobrino. Su rostro era indescifrable, una máscara de piedra. Roberto se sentía victorioso. Estaba seguro de que, en cuestión de minutos, la sirvienta y el niño estarían en la calle y él volvería a ser el único heredero. «Llama a la policía, tío», instigó Roberto, saboreando el momento. «Que se pudran en la cárcel por abusar de tu confianza». Augusto se agachó lentamente y recogió el reloj. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso del oro y el peso de la decisión que debía tomar. Miró a Elena, destrozada en el suelo. Miró a Mateo, cuyos ojos azules lo miraban con terror, pero sin culpa. Y luego miró a Roberto, sudoroso y excitado por la avaricia. El aire en la habitación se volvió denso, eléctrico. Todo dependía de ese instante. ¿Creería el millonario en la sangre o en el corazón? ¿Ganaría la trampa perfecta o la verdad silenciosa? Augusto cerró el puño sobre el reloj, apretando tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, y levantó la vista hacia su sobrino con una expresión que heló la sonrisa en el rostro de Roberto. El tiempo pareció congelarse en ese salón. El tic-tac del reloj de pared sonaba como los latidos de un corazón agonizante. Roberto mantenía su sonrisa torcida, esperando el estallido de furia de su tío, esperando ver cómo arrastraban a los intrusos fuera de la mansión. Elena lloraba en silencio, abrazada a Mateo, sintiendo que la pesadilla de la pobreza volvía a tragárselos. Pero don Augusto no gritó. Al contrario, una calma aterradora se apoderó de él. Apretó el reloj de oro en su puño y caminó despacio hacia su sobrino, hasta quedar a escasos centímetros de su cara. «Dices que ellos lo robaron», dijo Augusto con voz suave, casi susurrada. «Dices que el gato y el niño son cómplices». «Claro que sí, tío», insistió Roberto, aunque una gota de sudor frío le bajó por la sien. «Son unos delincuentes. Mira dónde estaba la joya. La evidencia es clara». Augusto soltó una risa seca, sin humor. «La evidencia es clara, en efecto, pero no la que tú crees». Con un movimiento rápido, impropio de su edad, Augusto agarró la muñeca derecha de Roberto y le levantó la manga del saco. Allí, en el antebrazo, había 3 rasguños frescos, largos y sangrantes, que Roberto había intentado ocultar. «Milagro es un gato muy territorial con su cesta», explicó Augusto, sin soltar el brazo de su sobrino. «No deja que nadie meta la mano ahí, excepto Mateo y yo. Si el niño hubiera escondido el reloj, el gato habría ronroneado. Pero tú tuviste que forzarlo. El gato te atacó porque sintió tu maldad, Roberto. Estas marcas son la prueba de tu trampa». El color huyó del rostro de Roberto. Intentó balbucear una excusa, pero Augusto lo soltó con un empujón de asco. «Crees que soy un viejo senil, ¿verdad?», continuó Augusto, elevando la voz con una potencia que hizo vibrar las copas de la vitrina. «Pero mis ojos ven más de lo que piensas. Veo a un hombre codicioso capaz de incriminar a un niño inocente por dinero. Ellos, Roberto, ellos me dieron la vida que tú y el resto de la familia esperaban que yo perdiera para heredar». Augusto señaló la puerta, su dedo temblando de ira contenida. «Vete, y no vuelvas nunca. Si vuelvo a ver tu coche cerca de mi propiedad, no llamaré a la policía. Soltaré a los perros que voy a adoptar mañana mismo.
Fuera. Roberto, humillado y descubierto, salió huyendo sin mirar atrás. El rugido de su motor alejándose fue el sonido de la victoria. Cuando el silencio volvió, Augusto se giró hacia Elena y Mateo. Se arrodilló con dificultad en la alfombra, quedando a la altura del niño. «Perdónenme», dijo el millonario, con los ojos húmedos. «Perdónenme por haber permitido que esa inmundicia entrara en nuestra casa». Mateo, con esa inocencia que todo lo cura, se soltó de su madre y abrazó el cuello del anciano. «No llores, abuelo Augusto», dijo el niño. Esa palabra, abuelo, terminó de romper la última barrera que quedaba en el corazón del hombre de hielo. Augusto lloró, abrazado al hijo de la lavandera y al gato callejero que ronroneaba frotándose contra sus piernas. En ese abrazo, sellaron un pacto que iba más allá de la sangre. Eran familia. Pasaron los años. La mansión Valladares dejó de ser la casa del silencio. Se llenó de vida, de más perros, de más gatos, de fiestas de cumpleaños y de música. Augusto vivió lo suficiente para ver a Mateo convertirse en un joven universitario brillante, un hombre de bien que estudió veterinaria para honrar al amigo que le cambió la vida. Don Augusto partió de este mundo una tarde de otoño, sentado en su sillón, con una sonrisa en los labios y la mano descansando sobre la cabeza de un viejo gato llamado Milagro. No murió solo. Se fue rodeado de amor, dejando toda su fortuna a Elena y a Mateo, pero dejándoles algo mucho más valioso: la enseñanza de que nunca es tarde para cambiar. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las mansiones de mármol, sino en la capacidad de abrir el corazón a los seres más vulnerables. A veces, la salvación viene en un envoltorio sucio y mojado, maullando bajo la lluvia, esperando que tengamos la valentía de dejarlo entrar. Si esta historia te emocionó hasta las lágrimas, te invito a suscribirte ahora mismo, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando, porque quiero conocerte. Y cuando termine este video, no te vayas. Quédate con nosotros y haz clic en la próxima historia que aparece en pantalla, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te llegarán al alma. Nos vemos allá.